Bueno, queridos patitos, estamos a día 10 de noviembre de 1994. Vamos a seguir con memoria histórica porque en este día, en ese momento, Irak, el gobierno de ese país, reconoce plenamente la soberanía y las fronteras de Kuwait. Es decir, Vladimir, repite conmigo, si se puede, se puede, podéis hacerlo. Podéis recordar que en ese año 1994, en Budapest, se hizo el memorándum de Budapest, firmado por los británicos, los estadounidenses, los rusos, ya no soviéticos, y luego firmaron los chinos y los franceses, es decir, los 5 grandes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, para la repatriación del arma nuclear, herencia de los soviéticos, por parte de Ucrania, pero también de Kazajistán, y creo que alguna estaba en Lituania también, es posible. Pero fundamentalmente en el ámbito de Kazajistán y de Ucrania. Recordemos que hace no mucho el emperador, rey, presidente Tokayev de Kazajistán dijo aquello de sumarse a las sanciones occidentales para con Rusia. Ciertamente es un tema interesante, pero estamos aceptando el hecho de Irak. ¿Por qué el tema de Rusia? Porque ciertamente Irak fue suministrado por Rusia para ser considerado el tercer ejército más importante, o el cuarto, en 1989 del mundo. Luego se vio cuando hubo la invasión de Kuwait en 1990, que no era así. Y cuando, sobre todo en 1991, había mucho miedo, porque situándonos en el periodo, cuando se produce en agosto la invasión de Kuwait, en el 1 o 2 de agosto de 1990, con esa conspiración aparentemente de que Saddam Hussein derivó un mensaje a la embajadora de los Estados Unidos y esta le dio decir, bueno, usted haga lo que le considere porque yo me voy de viaje, como quitándose encima de no me toquen las morales que yo a mí pero qué me está diciendo especulando de no sé no lo entiendo no sé qué me está diciendo, no sé si es por la traducción, el tema de que usted habla árabe inglés o una jerga parecida, pero no sé de qué demonio me está hablando, con lo cual yo me voy de vacaciones, no me moleste, lo cual interpretó el régimen de Saddam Hussein, que era una vía abierta de como Poncio Pilatos, lavarse las manos de bendigo esta cosa, pero usted no me diga nada. Usted no puede hacer lo que quiera. Que nosotros le respaldaremos. No pasa nada, ningún problema. Pero sí hubo un problema. Hubo un problema, evidentemente. Porque, como hemos dicho en algún que otro vídeo, en la década de los años 80 hubo una larga guerra, de 1979 hasta 1988, de 9 años de guerra, que es especialista en contarlo el señor Diego Rodríguez de Cosas Militares, quien lo suele mencionar sobre todo con el tema de Ucrania, la guerra Irán-Irak, que tiene sus raíces en la situación derivada de la revolución en Irán, que en principio se veía como que el Shah, pues bueno, ya conocemos la operación Ajax, ¿verdad? En 1954, quitar al primer ministro Mossadegh, que era un poco nacionalista rojillo, que nacionalizó la empresa de la British Petroleum respecto a la Anglo-Iranian, que sería la empresa de petróleos británicos, que no era la BP, no, era la bueno, otra completamente distinta, pero que desde la época anterior a la Segunda Guerra Mundial ya establecía los pozos petrolíferos británicos en esa zona cercana a Kuwait, precisamente. Y que evidentemente cuando nacionaliza las empresas el ámbito de Mossadegh, pues ciertamente Kermit Roosevelt, a través de los británicos, la operación Ajax con la CIA, pues ciertamente hacen esa operación de desprestigio del primer ministro Mossadegh para volver a meter encima de la mesa al emperador Shah Reza Pahlavi. Con lo cual, ciertamente, es una situación complicada, porque Irán en 1941 había sido invadida por el norte por los soviéticos y por el sur por los británicos, en un momento en el que en 1939 el embajador alemán había establecido la idea de, oye, ¿por qué no os cambiáis el nombre de Persia
a Irán, que suena un poco más ario, y nosotros somos defensores de lo ario, y así seguimos más parientes. Y el responsable entonces dijo, uy, qué buena idea, esto es lo que se lleva en la moda, es maravilloso, con lo cual, chachi piruli. Y entonces, en el 41, pues como que, esto, ya hemos visto que en Irak han intentado revolverse, y por lo tanto hacer una fórmula para unirse al eje. También hubo en Afganistán algún que otro que era fan del régimen del Tercer Reich, del Bicotito, del Cabo de Bohemia, y por lo tanto en ese espectro de Irak, Irán, Afganistán, pues ciertamente hubo esos movimientos filofascistas que no tuvieron éxito. En Irak los británicos pusieron su ley, a pesar de que técnicamente ya no era un país sino independiente, a partir de los años 20, pero que tenía reminiscencias, lo mismo que el Egipto de los años 40, era sí, fundamentalmente parte del Reino Unido, de una fórmula alambicada, pero ciertamente ahí estaba el asunto. Y también, evidentemente, en Irán esa fórmula, y que evidentemente no podemos sustraer la evolución desde la participación en la Primera Guerra Mundial, la entreguerra, el ámbito del 41, el ámbito de Mossadegh en el 54, la represión de los movimientos subversivos por parte del Shah Reza Pahlavi, que compró todo lo que había que comprar. Era un magnífico agente de los stocks occidentales para las armas. Uy, qué rico, qué bueno, que vamos a comprar esto, lo otro. Y cuando llega la evolución de las dificultades, pues evidentemente pensaron en Occidente que era posible restañar las relaciones con el pueblo persa, iraní, con dejar caer al Shah y establecer un régimen más o menos republicano que pudiera establecerse, aprovechando que había un ayatolá que había ido por allí, sus cintas circulaban por Irán de puerta en puerta, de calle en calle, de casa en casa, con casetes que se escuchaban las soflamas de este ayatolá Ruhollah Khomeini, que estaba exiliado en París. Pues ciertamente pensaron que era posible, y por eso en 1979 se dice, la teoría de la conspiración, que hubo una reunión en donde los aliados occidentales dejaron caer al Shah y permitieron el acceso del Shah nuevo, es decir, la teocracia de el Ayatollah Ruhollah Khomeini, pero que en el plazo de 2 años, de 1979 al 1981, se fue cargando al Partido Comunista de Irán, a toda la gente izquierdosa, los colgó en grúas, a los homosexuales guardaría el ejemplo para seguir colgándolos también en el siglo XXI, y por tanto ciertamente destruir toda esa base laica izquierdosa que había apoyado a ese cambio de régimen en el ámbito de Irán. ¿Y cómo sucedió? Porque estas cosas cambian. El panarabismo socialista fue un éxito durante un tiempo, pero fue realmente un fracaso estratégico. Con Sadat y antes con Nasser. Y eso derivó en una forma de resurgimiento del Islam. El Islam que tiene, recordemos los 4 primeros califas, la división sustancial entre chiíes y sunis. Ciertamente Irán es de creencia mayoritariamente chií y está enfrentado a los países del Golfo, de enfrente, del Golfo Pérsico, que son de mayoría suní, especialmente Arabia Saudí, creada en 1933. Y que ciertamente tenemos ahí un prolegómeno de toda la circunstancia que en el siglo XX fue derivando de luchas soterradas que finalmente acabarán saliendo a la luz cuando en los años 80 tendremos ya definitivamente esa evolución religiosa que derivará fundamentalmente con el epicentro en Afganistán, en la base, es decir, Al-Qaeda, cosas que el público en Occidente empezará a escuchar, a pesar de que amigos como Mariano de Miguel, que ha estado en conversatorios en este canal, también en Menú Martis, pues ciertamente sabe perfectamente las raíces de todo esto que están fuera de lo cognoscible por el público occidental y que evidentemente tiene raíces, por ejemplo, en los años 20 con los hermanos musulmanes en Egipto y muchas otras raíces que derivan ciertamente en Ruhollah Khomeini en 1979, en un año en donde habían pasado ya 10 años. 10 años de la revolución que llevó al señor Gaddafi en Libia en 1969. En 1979 tendremos también el asunto de Kabul, el golpe de Estado, que saldrá muy mal, muy malito, de forma vista estratégica, con el tiempo, larga mirada, de la mirada de Long Boudrel, de Boudel, de Boudel decía de Long Durée, ¿no? La larga
mirada de la historia ciertamente lleva a cuestionarnos que esa intervención en Kabul en 1979 fuera realmente lo más interesante. Irak fue el freno. Cuando el pacto de Bagdad de esos años 50, 60 estaba ya destruido, porque cambiaron las circunstancias, porque el epicentro en el Golfo para el apoyo de la potencia estadounidense era Irán, para el eje, para equilibrar todo eso. Se da el salto de eje y luego pasará a ser Irak y Arabia Saudí, en este orden. Y que ciertamente esa monarquía que se sustentaba en el elemento teocrático también un poquito, en la monarquía de los Saud, en los sagrados lugares, Medina y la Meca, por el Islam, tanto el Sunni como el Shi, pero están encuadrados en un territorio fundamentalmente Sunni, y por tanto ciertamente ahí tenemos esa dualidad respecto a esta situación, en donde ciertamente el salto de eje lleva a que Irán ya no puede seguir siendo el ámbito de compañerismo que había habido, porque entre el 79 y el 80 y el 81 tendremos el asalto a la embajada de los Estados Unidos, y durante 444 días habrá secuestro de diplomáticos en la propia embajada, que serán entregados el día 21 de enero de 1981. Unas horitas después de que Ronald Reagan jure el cargo de presidente de los Estados Unidos de América. Por eso hay una idea de una hipótesis de conspiración, de un pacto cruzado entre el equipo de Ronald Reagan con los iraníes, y que luego se verificará en el ámbito de la conspiración probada del Irán Contra, que saldrá a la luz al final del mandato de Ronald Reagan en 1987-88, con Oliver North como epítome más de la cara pública respecto al asunto triangular Estados Unidos-Nicaragua con Irán, y que ciertamente es un tema interesante, pero no vamos a desarrollarlo porque no es el objeto de esta memoria de hoy. La memoria de hoy ciertamente tiene que ver con esa situación que estamos en el año 1980, en donde en 1981 habrá dos países que intentarán destruir Osirak, el elemento de central nuclear iraquí, que son Irán y Israel. Irán e Israel, porque tenemos un libro leído y comentado en el canal, La bomba islámica, que no es la demográfica, que sería la versión que se hablaría hoy, sino la bomba atómica que establece el padre de Benazir Bhutto, para en 1971-72 en Pakistán tener el arma nuclear debido a la derrota reciente del país en la entonces última guerra celebrada por India, porque la vence entre India y Pakistán, que es el momento en el que se independiza Bangladesh, es decir, el Pakistán oriental. Una intervención humanitaria, como hay pocas realmente que tengan este cariz de hacerlo sin ningún interés concupisciente ni espurio, sino simplemente por salvar vidas, cosa que hace India en esa guerra en el comienzo de los años 70, y que evidentemente era no solamente para tener una arma nuclear los pakistaníes, para que no les volviera a pasar lo mismo, sino que estaba vinculado e imbricado en el proyecto Arabia Saudí, Irak, Libia, para que el primero que tuviera el arma fuera el arma de los países islámicos, para todos ellos. El patrón construido para uno, y ese uno fuera razonable que lo pudiera justificar la necesidad de ese arma nuclear. Y por lo tanto, ciertamente, ese Irak que quiere tener el arma nuclear, que tiene la idea de confrontar a ese Irán que, como hemos podido explicar más o menos, tiene una idea revolucionaria, y que tiene una idea inicial pero que luego va evolucionando en el año 80-81, y que esa idea de exportar la revolución islámica Shii es el mismo esquema y el mismo patrón que siguió la revolución francesa y que luego siguió la revolución soviética, pero con un esquema religioso, y por lo tanto ciertamente es exportativa
la búsqueda de Irán en el ámbito de los años 80, incluso no importándole tener relaciones con gente que en teoría estaría del otro lado, con movimientos terroristas de cariz sunni. No tiene ningún problema en hacerlo, porque si non è vero, è ben trovato, y París viene una misa, y por tanto, ciertamente, bueno, pues se ciegan los ojos y se logra un elemento que es lo que hizo la propia Irán cuando nació a la vida, con esos pactos soterrados entre el Ayatollah Ruhollah Khomeini con el movimiento comunista, para luego traicionarles y irles laminando poquito a poquito sin que se fueran enterando. Y por eso, ciertamente, ahí está el asunto. El asunto de que buena parte de los gobiernos del Golfo utilizaron como paraguas de protección, como escudo en la lucha, porque buena parte de las minorías de los países Golfo, tipo Emiratos Árabes, Qatar, Bahrein, tienen minorías shiis muy importantes. Minorías entendiendo como el global de la población, que incluye población extranjera que va a trabajar con situación de esclavitud, fundamentalmente. Pero los sunnis que gobiernan son menos que los shiis que no gobiernan dentro de la minoría territorialmente nacional, por decirlo de alguna manera. Es un poco como la dinastía de los Assad que decíamos hace unos días en Siria, que son una minoría del 10% y que controlaban el país, lo mismo que la minoría de los sunnis del Golfo de Saddam Hussein en la zona de Tikrit, que eran una minoría demográfica de Irak, pero controlaban el poder, eran el clan dominante. Y por eso, ciertamente, un país que en su 60% era Shi, y luego estaban los kurdos, y luego una minoría de en torno a un tercio de los sunnis, pues ciertamente no era democráticamente viable una mayoría de control total del Estado por parte de los sunnis. Pero estamos hablando del ámbito de la confrontación, guerra fría, en el ámbito del Golfo Pérsico. Y por eso el único que tenía en ese momento la capacidad de armamentos y de disuasión para enfrentar a Irán es este Irak de Saddam Hussein, que ha recibido el poder habiendo sido vicepresidente, pero da un golpe de mano en 1979 y se convierte en presidente, tanto del partido Baath como del Estado, en un congreso cuyas imágenes son imborrables para todos los que la hayan visto, con salir a la gente fuera del Palacio de Congresos y, evidentemente, ir liquidándoles uno detrás de otro, lo cual ciertamente para la memoria es importante para las satrapías y los dictadores sanguinarios. Pero ciertamente aquellos que querían utilizar un escudo le pidieron el favor a Irak, que se metió en el fregado y estuvo durante 9 años desangrándose para que estos países pudieran tener una estabilidad y que no hubiera contagio, efecto contagio. Pero cuando termina la guerra, Irak está desfondado, está destruido. Este Irak que necesita reponer fuerzas y se las pide a los países del Golfo Pérsico. Les dice: caballeros, estamos listos, ¿no? Ustedes han estado en la retaguardia, no han hecho mucho esfuerzo. Nosotros estamos destruidos y necesitamos reconstruir. Con lo cual voy a sacar el saco rojo y ustedes me van pasando una pastita, me la meten en el saco y recaudamos, porque necesito comerciar, necesito ampliar rutas comerciales, el tema de hidrocarburos, reparar la industria. No hemos podido coger la otra orilla del Shatt el Arab con una salida muy estrecha para el Golfo Pérsico, pero la tenía. Pero el status quo antevelo es parecido a lo que termina siendo el final de la guerra. No hubo ganancias territoriales. Irán tuvo una prestancia respecto a acabar siendo un ejército bien preparado, aparte de la Guardia Nacional, la Guardia Revolucionaria iraní, y por lo tanto ciertamente sale más preparado para la batalla que lo de antes, y por lo tanto Irak necesita no solamente reconstruirse, sino también reconstruir su ejército, por si acaso, nunca se sabe lo que puede pasar. Pero los países del Golfo dicen que no va a apoyar. Por tanto, en último término, está esa situación en donde Irak invade Kuwait en agosto de 1990 como secuestro de toda esta zona para el beneficio propio,
para cobrarse en la figura de Kuwait lo que otros no estaban dispuestos a pagar. Y había esa duda de que podía ingresar en Arabia Saudí para atacar e incorporar territorios de Arabia Saudí, porque había una zona de diamante más o menos dudosa, pero que había petróleo precisamente, y que no se sabía si era de Kuwait, de Arabia Saudí, de Irak, y ciertamente hubo que hacer esa maniobra de movimiento para tratar de proteger el reino de Arabia Saudí de las posibles consecuencias de la guerra surgida de ese agosto de 1990, pero que luego las Naciones Unidas, por votación unánime, a pesar de que no fueron cascos azules como la guerra de Corea de 1950-53, pues estableció el marco para enviar una coalición de países bajo amparo de Naciones Unidas para la restauración de la integridad, de la soberanía de Kuwait. Y esto evidentemente supuso, luego en 1991, después de la paz, el hecho de que no se llegara a Bagdad, cambio de régimen, sino que evidentemente cuando se hace el llamamiento, en principio para una situación distinta, que hace el presidente George Herbert Walker Bush, pues ciertamente los sunnis ven como los chiíes y los kurdos creen que es el momento para dar la posibilidad. Pero, como no hay una zona de exclusión aérea, los kurdos y los shis ven como las fuerzas aéreas de Saddam Hussein, que todavía existían porque los aviones habían ido a Irán a refugiarse, algunos no volverían. Mm, Irán creo que sigue utilizando, porque heredaron de los estadounidenses, sigue teniendo algún F-4 por ahí. Pero en ese año 91 las fuerzas aéreas iraníes vieron como los iraquíes aplastaron a los kurdos y a los shis. Lo mismo que gasearon a los kurdos en 1988. Porque los kurdos fueron importantes en el ámbito de frontera para los kurdos de Irak y los kurdos de Irán, que también están en Siria y en Turquía. Es un país repartido en 4 estados. Y también tenemos ciertamente la memoria del 46 con el intento de las repúblicas kurdas y azeríes por la Unión Soviética para tratar de desmembrar el Estado iraní. Por tanto, ciertamente esa memoria también la tienen los iraníes. Y por supuesto, ciertamente, todo este embrollo lleva a que en el 92-93 acaben sepultando los proyectos de armas de destrucción masiva, los iraquíes, pero no lo confesarán, porque debían dar una proyección de una idea de país fuerte para los países, que no les llevaran a una venganza de lo que habían hecho en el 90-91. Y por eso está esa evolución de los años 90 que lleva al 98 con la intervención de Estados Unidos y el Reino Unido en el final, con esa operación al final del año, y luego lo que hizo George Bush en 2003, a partir de marzo del 2003, con la intervención ya definitiva para la destrucción del Estado baacista de Saddam Hussein. Pero ciertamente en 1994, el 10 de noviembre, hay ese paso para la reconciliación en el ámbito del Golfo, como es el gobierno iraquí reconoce finalmente la soberanía, las fronteras de Kuwait para tratar de establecer esa evolución y todo lo que había pasado anteriormente, pues bueno, aquí paz y después gloria, pero recordemos ese origen de cómo se llega a la invasión de Kuwait, que hay una razón pecuniaria y de orden geopolítico y geoestratégico donde le habían prometido o Irak había pensado que le habían prometido algo que luego no se cumplió y por lo tanto se dio con la posibilidad de llevar a cabo esa invasión que fue frenada por las Naciones Unidas y que, bueno, pues con el paso del tiempo, pues hubo que restablecer el orden más o menos posible entre estados que se reconozcan mutuamente, como es el asunto entre Irak y Kuwait. Hasta que vuelva a haber una nueva invasión, también desde Kuwait, en 2003, para ya definitivamente destruir el régimen de Saddam Hussein. Pero esa es otra historia que ya hemos comentado alguna vez en el canal y que, por lo tanto, no vamos a incidir más en ella. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, berobat, beti gelpien.